Hola, hola, mis amores. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios del corazón, analizamos las personalidades más cautivadoras y sobre todo chismeamos con cariño. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos adentramos en el fascinante mundo del amor, y más específicamente en la visión que tiene sobre él, uno de los galanes turcos más aclamados a nivel mundial, el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a diseccionar, cual cirujanos del corazón, la perspectiva de Kerem sobre el amor a primera vista. ¿Será que este hombre, que ha hecho suspirar a millones con su carisma y talento, cree en ese flechazo instantáneo? ¿O es más del tipo que piensa que el amor verdadero se construye con el tiempo, como un buen vino? Prepárense porque vamos a explorar entrevistas, analizar declaraciones, y hasta investigar un poquito sus relaciones pasadas con respeto, claro está, todo para llegar a una conclusión que, les aseguro, los sorprenderá. Porque Kerem Bürsin, mis queridas y queridos, es mucho más que una cara bonita. Es un hombre inteligente, sensible y con una visión muy particular sobre el amor. Pero antes de sumergirnos en esta aventura romántica, les pido un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así no se perderán de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir si Kerem Bürsin cree en el amor a primera vista. ¿Amor a primera vista? Una pregunta que ha atormentado a filósofos, poetas y, por supuesto, a nosotros los simples mortales, durante siglos. ¿Existe realmente esa conexión instantánea, ese flechazo que te deja sin aliento y te hace sentir que conoces a esa persona de toda la vida? Bueno, para Kerem Bürsin, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. Es un tema que, como un buen plato turco, tiene sus capas y sus sabores sutiles que debemos desentrañar con paciencia. A lo largo de diversas entrevistas, Kerem ha expresado una visión del amor que es a la vez romántica y realista. No es el típico galán de telenovela que cree en el destino escrito en las estrellas, pero tampoco es un cínico empedernido que piensa que el amor es solo una construcción social. Más bien, Kerem parece ver el amor como un potencial, una semilla que puede germinar en el momento menos esperado. Un terreno fértil que necesita riego constante, luz solar y, sobre todo, mucho cuidado para florecer. En varias ocasiones ha mencionado que la atracción inicial es importante, claro que sí. No podemos negar que el físico juega un papel en el primer encuentro. Es como la presentación de un plato exquisito, te llama la atención y te invita a probarlo. Pero para él, esa atracción es solo el primer paso. Lo que realmente importa es la conexión que se establece después, la química que surge cuando dos personas empiezan a conocerse a un nivel más profundo. Es el sabor que perdura, la textura que te sorprende y la experiencia que te deja queriendo más. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron directamente si creía en el amor a primera vista, y su respuesta fue algo así como: creo en la posibilidad de sentir una fuerte atracción inicial por alguien. Creo en la posibilidad de sentir una conexión instantánea. Pero no creo que eso sea amor. Creo que el amor se construye, se nutre, se trabaja día a día. En otras palabras, mis amores, él ve esa chispa inicial como el encendido de un fuego, pero no como el fuego en sí mismo. El fuego necesita leña, aire y atención constante para mantenerse vivo y radiante. Esta respuesta, mis amores, es clave para entender la visión de Kerem sobre el amor. Él no niega la posibilidad de sentir algo especial en el primer encuentro, pero no lo llama amor. Para él, el amor es algo mucho más complejo y profundo que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Es como construir un hermoso castillo de arena, requiere paciencia, dedicación y un conocimiento profundo de las mareas para que no sea arrastrado por la primera ola. Ahora, vamos a analizar un poquito las relaciones pasadas de Kerem. Sabemos que su relación más mediática fue, sin duda, con Hande Erçel. Su romance, que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Quien llama a mi puerta, hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Era la historia de amor perfecta salida de la pantalla a la vida real, un cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Durante su relación, ambos se mostraron muy enamorados, compartiendo momentos especiales en redes sociales y declarándose su amor a los cuatro vientos. Era una explosión de amor y alegría que contagiaba a todos sus seguidores. Sin embargo, su relación llegó a su fin de manera inesperada, dejando a muchos corazones rotos. El cuento de hadas se había desvanecido, dejando tras de sí una estela de tristeza y preguntas sin respuesta. ¿Qué podemos aprender de esta relación? Bueno, sin entrar en detalles personales que no nos corresponden, podemos observar que tanto Kerem como Hande parecían tener una conexión muy fuerte. Se veían felices juntos, se apoyaban mutuamente en sus carreras y compartían una gran complicidad.
Eran una pareja que brillaba con luz propia, un equipo que se complementaba a la perfección. Pero como sabemos, el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias de la vida, las diferencias de personalidad o simplemente el desgaste de la relación pueden llevar a una ruptura. Y eso no significa que el amor que sintieron no fuera real. Simplemente significa que no era suficiente para construir un futuro juntos. Es como tener los ingredientes perfectos para una receta, pero no la técnica adecuada para prepararla, el resultado final puede ser decepcionante. En el caso de Kerem y Hande podríamos especular, y aquí es donde entra el chisme jugoso, mis amores, que la presión mediática fue un factor importante. Vivir bajo el escrutinio público constante puede ser extenuante y es posible que haya afectado su relación. También podríamos considerar las exigencias de sus respectivas carreras, que a menudo los mantenían separados y con poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Pero al final, solo ellos saben la verdadera razón de su ruptura. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cree Kerem Bürsin en el amor a primera vista? Yo diría que no, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Él cree en la posibilidad de sentir una atracción inicial, una conexión instantánea, pero no cree que eso sea amor verdadero. Para él, el amor es algo que se construye con el tiempo, con esfuerzo y compromiso. Es como plantar un árbol, requiere paciencia, cuidado y dedicación para que crezca fuerte y dé frutos deliciosos. Y esta visión, mis amores, me parece muy sensata y realista. Porque el amor no es solo mariposas en el estómago y miradas furtivas. El amor también es paciencia, comprensión, comunicación y, sobre todo, mucho trabajo en equipo. Es como remar en la misma dirección, sorteando las olas y las tormentas juntos. Pero, ¿cuál es el secreto de Kerem Bürsin para el amor? ¿Qué es lo que busca en una pareja? Bueno, a lo largo de sus entrevistas, ha dejado entrever algunas de las cualidades que valora en una persona. Es como si estuviera revelando los ingredientes secretos de su receta para el amor. En primer lugar, Kerem valora la inteligencia. No se refiere solo a la inteligencia académica, sino a la inteligencia emocional, la capacidad de entender y conectar con los demás, la curiosidad por el mundo y el deseo de aprender constantemente. Busca a alguien que pueda mantener una conversación estimulante, que tenga una mente abierta y que esté dispuesta a desafiar sus propias ideas. En segundo lugar, Kerem valora el sentido del humor. Para él, la risa es fundamental en una relación. Necesita a alguien que lo haga reír, que no se tome la vida demasiado en serio y que sepa disfrutar de los momentos simples. Busca a alguien que pueda encontrar el lado divertido de las cosas, que pueda hacerle sonreír incluso en los momentos más difíciles. En tercer lugar, Kerem valora la honestidad. Necesita a alguien en quien pueda confiar plenamente, alguien que sea sincero y transparente en sus sentimientos y acciones. Busca a alguien que no tenga miedo de mostrar su vulnerabilidad, que sea auténtico y que diga la verdad, incluso cuando sea difícil. En cuarto lugar, Kerem valora la pasión. Necesita a alguien que sea apasionado por la vida, que tenga sueños y metas y que luche por alcanzarlos. Busca a alguien que tenga una chispa interior, que se dedique a lo que ama y que inspire a los demás a seguir sus propias pasiones. Y por último, pero no menos importante, Kerem valora la independencia. Necesita a alguien que tenga su propia vida, sus propios intereses y sus propias pasiones. No busca a alguien que lo necesite para ser feliz, sino a alguien que sea feliz por sí mismo y que quiera compartir esa felicidad con él. Busca a alguien que pueda complementarlo, no completarlo. Así que ahí lo tienen, mis amores. El secreto de Kerem Bürsin para el amor no es una fórmula mágica ni un hechizo de brujería. Es simplemente una combinación de inteligencia, humor, honestidad, pasión e independencia. Es como una receta sencilla, pero con ingredientes de alta calidad que al mezclarse, crean un plato delicioso y satisfactorio. Y ahora, quiero que reflexionemos un poquito sobre esto. ¿Estamos realmente buscando el amor a primera vista? ¿O estamos buscando una conexión más profunda y significativa? ¿Estamos buscando a alguien que nos complete? ¿O estamos buscando a alguien que nos complemente? Son preguntas importantes que debemos hacernos antes de lanzarnos a la aventura del amor. A veces nos dejamos llevar por las expectativas de la sociedad, por los cuentos de hadas y por las películas románticas. Creemos que el amor tiene que ser instantáneo, perfecto y eterno. Y cuando no lo encontramos nos sentimos decepcionados y frustrados. Es como buscar el Santo Grial, una búsqueda que puede llevarnos a la desilusión. Pero la verdad es que el amor real es mucho más complejo y requiere mucho más trabajo. Requiere que seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Requiere que estemos dispuestos a comprometernos y a hacer sacrificios. Requiere que estemos dispuestos a aceptar a la otra persona tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Es como cultivar un jardín, requiere paciencia, dedicación y cuidado constante para que florezca.
Así que la próxima vez que conozcan a alguien que les atraiga, no se dejen llevar por la ilusión del amor a primera vista. Tómense el tiempo para conocer a esa persona, para descubrir sus intereses, sus valores y sus sueños. Y si sienten que hay una conexión real, una chispa que va más allá de la simple atracción física, entonces denle una oportunidad al amor. Es como probar un plato nuevo, puede que al principio no te convenza, pero si le das una oportunidad, podrías descubrir un nuevo sabor favorito. Pero recuerden, el amor no es un destino, es un camino. Y como todo camino, tiene sus altibajos, sus curvas y sus obstáculos. Pero si están dispuestos a recorrerlo juntos, con amor, paciencia y compromiso, pueden llegar a un lugar maravilloso. Es como escalar una montaña, el camino puede ser difícil, pero la vista desde la cima es incomparable. Y hablando de caminos, quiero recordarles que el camino del amor propio es el más importante de todos. Antes de buscar el amor en otra persona, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, a aceptarnos tal y como somos y a valorarnos por lo que somos. Es como construir los cimientos de una casa, si los cimientos son sólidos, la casa será fuerte y duradera. Porque solo cuando nos amamos a nosotros mismos, podemos amar a los demás de una manera sana y equilibrada. Solo cuando nos aceptamos a nosotros mismos, podemos aceptar a los demás tal y como son. Y solo cuando nos valoramos a nosotros mismos, podemos valorar a los demás por lo que realmente valen. El amor propio es el ingrediente secreto que hace que todas las relaciones sean más sabrosas. Así que, mis amores, inviertan tiempo y energía en cultivar su amor propio. Háganse regalos, cuídense, mímense y recuerden que son seres únicos y especiales que merecen ser amados y valorados. Es como regar una planta, cuanto más la cuides, más hermosa florecerá. Y recuerden, el amor no es un cuento de hadas, es una realidad. Y como toda realidad, tiene sus desafíos y sus dificultades. Pero si están dispuestos a enfrentarlos juntos, con amor, paciencia y compromiso, pueden construir una relación hermosa y duradera. Es como navegar un barco, requiere trabajo en equipo, comunicación y la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes. Y con esto, mis amores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la visión que tiene Kerem Bürsin sobre el amor a primera vista. Y espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el amor y sobre ustedes mismos. En resumen, Kerem Bürsin no cree en el amor a primera vista en el sentido tradicional de la palabra. Él cree en la posibilidad de sentir una atracción inicial y una conexión instantánea, pero cree que el amor verdadero se construye con el tiempo, con esfuerzo y compromiso. Su secreto para el amor es una combinación de inteligencia, humor, honestidad, pasión e independencia. Y el amor propio es fundamental para construir una relación sana y equilibrada. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen ustedes en el amor a primera vista? ¿Cuál es su secreto para el amor? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden amarse mucho y creer en el poder del amor, pero siempre con los pies en la tierra. Adiós. Y recuerden, el amor es como el baklava, dulce, pegajoso y absolutamente delicioso, pero requiere tiempo y habilidad para prepararlo. Besos.